Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Gálatas 1. Salutación. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En el versículo 1, Pablo afirma ser apóstol de Jesucristo. Él recalcó que su ministerio no era de hombres ni por voluntad de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre quien le resucitó. Por lo mismo, él no se debía a hombres, sino a Dios. En el verso 10 nos habla de lo que realmente es ser un siervo de Dios. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si aún vivimos para agradar a los hombres, para buscar su aplauso o aprobación, eso nos descalifica de ser genuinos esclavos y siervos de Cristo. Nuestra razón de vida es y debe ser vivir para agradar y servir a Dios. Pablo inicia recordando a los Gálatas el mensaje del Evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. La iglesia de Galacia se había desviado de la verdad del Evangelio. Habían entrado falsos maestros que les enseñaban un evangelio diferente, entre comillas, porque evangelio solo hay uno. Pero ellos, esos falsos maestros, les hacían creer que era el mismo evangelio con enseñanzas diferentes. Ellos les enseñaban que la salvación implicaba no solo creer en Cristo, sino también tenían que circuncidarse y judaizarse. En el libro de los Hechos vimos ampliamente cómo los judíos no aceptaban la salvación por gracia. Ellos le daban un valor a la circuncisión igual a la obra de Cristo, lo cual era y es abominación a Dios. El mensaje del Evangelio debe mantenerse puro y no debe ser pervertido. La salvación es únicamente por la fe en Jesucristo y su obra redentora.
La seria advertencia del versículo 8 ha sido ignorada y por eso existen tantas religiones y sectas. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. La revelación ya está dada completamente. Un ejemplo de cómo las personas pueden ser engañadas, incluso por supuestos ángeles, es el mormonismo. Según esta secta, el ángel Moroni fue enviado por Dios a José Smith con una nueva revelación. Si es cierto o no, no nos interesa. Sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Toda nuestra fe y doctrina debe estar basado en la palabra de Dios. Muchos hombres y líderes religiosos se levantan con supuestas nuevas revelaciones. Cuidado, la Biblia es la palabra de Dios y la revelación de Dios para nosotros. Es tan serio predicar otro evangelio o pervertir el evangelio que las personas se convierten en anatemas, es decir, en malditos, porque son mensajeros de mentira y muchos son engañados. Claro, los engañados también darán cuenta a Dios porque tienen una Biblia y pueden leerla. Son responsables por ser engañados, pero los falsos maestros tienen una responsabilidad mayor. Pablo les declara que el evangelio que él estaba predicando no era de origen humano. Él lo había recibido por revelación de Jesucristo. Sin duda, él había escuchado muchas veces acerca del evangelio. De hecho, muy probablemente, él escuchó a Esteban antes de morir. Pero él cuenta su experiencia, como Jesucristo se le reveló cuando él iba hacia Damasco. Qué bendito día cuando Jesucristo se reveló a nuestros corazones. En nosotros pasa exactamente lo mismo que pasó en Pablo. El versículo 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. Cuando la gente ve ese nuevo nacimiento y la gente ve ese cambio que solo Dios puede hacer por el poder del evangelio, es cuando realmente el nombre de Dios es glorificado. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Pablo fue hecho apóstol por voluntad humana? Número 2. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? Número 3. ¿Por qué estaba maravillado el apóstol Pablo? Número 4. ¿Habían personas enseñando un evangelio pervertido? Número 5. Si un ángel o un hombre anuncia otro evangelio, ¿será maldito? Número 6. ¿Pablo buscaba el agrado y el aplauso del hombre? Número 7. ¿Un verdadero siervo de Cristo todavía busca agradar al hombre? Y número 8. Cuando Pablo recibió la revelación de Jesucristo y fue transformado, ¿fue glorificado Dios? Aquí terminamos el capítulo 1 de Gálatas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.